Muy buenos días, queridos amigos. Yo quiero comenzar esta rueda de prensa sobre todo dando las gracias al equipo de urbanismo porque han sido capaces de cumplir, no era un compromiso, era un deseo de tener ese tercer paso que damos para organizar mejor la oferta turística en Málaga en torno al tema de las viviendas turísticas y todas las ofertas que en relación al turismo se van creando, ese concepto de residencial y turístico, cómo hacerlo compatible, cómo hacer que el turismo, que es fundamental en la economía de España, la economía de Andalucía, la economía de Málaga, no genere un problema, digamos, colateral no deseado. En este caso, es evidente que las viviendas turísticas han ido, a lo largo de estos últimos años, en toda España, allí donde el turismo tiene intensidad, creando un problema, no por sí misma, sino también porque a nivel nacional existe una ley en cuanto a arrendamientos urbanos, ley general, digamos, que no da una seguridad al propietario de poder librarse del problema cuando tiene un inquilino que no le pague, vamos a decirlo claramente así. O sea, de una manera que sea razonablemente corta esa solución. Y eso desvía la oferta que había en viviendas de alquiler en larga temporada hacia la de corta temporada con finalidad turística, donde no existe ese problema, porque se cobra casi por adelantado, me parece, y por otra parte puede tener unos ingresos más altos, ¿no? Es un tema general que tiene que haber tenido una reflexión a nivel nacional de hace tiempo, más lo he comentado, y a nivel autonómico, conjuntamente nacional y autonómico, puesto que son competencias nacionales y autonómicas. Los ayuntamientos hemos estado un poco sin armas en la mano, sin instrumentos en la mano, es decir, instrumento que es más pacífico, ¿no? Y cuando hemos tenido el decreto, la Junta, el decreto Ley 1 del año 25, ya hemos ido tomando medidas en cuanto al tema de viviendas, como generar más vivienda pública en oferta, porque es importante que haya más oferta, tanto en venta como en alquiler, ¿no? Y también desde el primer decreto, febrero del año 24, para vivienda turística ya se adoptó la medida de la entrada independiente. Después tuvimos el estudio de barrios para ver cómo estábamos de saturación, poniendo un indicador relativamente bajo, del 8%, pero había algunos barrios, exactamente creo que 43, con más del 8%, ¿no? Y por tanto, siendo saturados, pues no se debería ya inscribir, registrar ninguna más, ¿no? Y ahora damos un paso más. La Junta de Gobierno local de mañana va a aprobar ya pues una iniciativa de modificar en el plan general todo el tema de regulación turística, ¿no? Eso es un poco la clave del tema, ¿no? Nuestro plan general es del año 2011, en aquel momento no se tenía por delante un escenario como el que tenemos hoy. Estos temas que estoy aludiendo son de los últimos 6, 7 años, los temas del impulso a la vivienda turística, Internet, las plataformas, etcétera. Todos los temas son nuevos, ¿no? Pero si algo caracteriza a este ayuntamiento es estar en la vanguardia de la solución de los problemas y en la vanguardia también en añadir elementos positivos para la vida de la ciudad, ¿no? Y queremos que, por tanto, esta modificación de elementos en materia de regulación de usos turísticos y residenciales, mirando la ciudad con una buena estadística, tenemos un contrato con Inatlas, que es una empresa que nos va a ir dando una información periódica sobre viviendas registradas y sobre viviendas comercializadas, que hay una diferencia importante, luego lo podemos comentar si hay interés en profundizar en este tema. Todo eso con la colaboración de otras áreas, no solamente de urbanismo, lógicamente estará vivienda, pero estará turismo, tiene un papel importante en estas reflexiones, pues está también vía pública y, por supuesto, con la colaboración de los sectores privados, colegios profesionales, pero también tantos el mundo hotelero, el mundo de la vivienda turística, aunque tenemos en ambos una relación muy fluida, el mundo de los apartamentos turísticos también. Todo esto estará muy presente en el trabajo que se va a desarrollar a partir ya, inmediatamente después, ¿no? Puesto que el planteamiento que hacemos, acogiéndonos a lo que dice el artículo 6, me parece, del decreto, es que durante 3 años, como máximo, podemos plantear una suspensión de la inscripción de vivienda turística, o sea, de uso turístico de vivienda, diciendo que el ser residencial no permite, es lo que establece en definitiva en ese decreto, el uso turístico, y estaría ese plazo ligado también a que si durante esos 3 años somos capaces de hacer la modificación de ese articulado del plan general en los términos deseables, los mejores posibles,
procurando acertar en esa compatibilidad de la importancia del turismo, como decía, y la necesidad de tener una oferta residencial potente en materia de vivienda, sea en venta, sea en alquiler, todo eso, pues entonces se acortaría el plazo y tendríamos un escenario ya definido, donde también aprovecharíamos para profundizar en los nuevos conceptos, cohousing, co-living, flex living, palabras que a ustedes les sonará y que tenemos que profundizar en ellas, ver los aspectos positivos o que pueden ser también negativos, etc. Es una situación nueva, es un mundo diferente, donde miraremos también qué está pasando en otras ciudades. En Andalucía no tenemos noticias que nadie haya hecho ya utilización de este decreto para hacer lo que nosotros en la Junta de Gobierno de mañana vamos a aprobar. No sé, en otras autonomías españolas o en otros países europeos si se va trabajando un tema que es común como problemática a muchas ciudades. Yo creo que he dicho lo esencial, pero bueno, si queréis podemos profundizar un poco más, en el sentido de que los datos que tenemos nos demuestran que hemos frenado el crecimiento de las viviendas que se registran. Bien, es verdad que el registro es muy fácil hasta ahora, es declaración responsable y se registra. Nosotros ya le advertimos a la Junta que tenía luego que desregistrar, no sé si me explico, todo lo que se hubiera hecho en contra de lo que habíamos aprobado. 1, entrada independiente. 2, zona saturada. Y por lo tanto estaremos viendo cómo se produce en ese desregistro, ¿no? Hay una diferencia grande entre lo que es estadística de vivienda registrada, estamos en 2.754, me parece, el último dato, y la vivienda comercializada, que está en 8.546, quiero recordar, de ese orden la cifra, ¿no? Esa diferencia, 8.596, responde a que no todas las que están registradas están en plataforma, y luego inclusive de las que están en plataforma se puede profundizar más, y no voy a entrar en ello porque queremos afinar más los datos y con ir a verlo, las que están activas de una manera continua, recurrente, no comercializada unos días, unos meses en el año, sino prácticamente todos los días, que es un poco la estadística real, como están los hoteles, que están comercializados todos los días, en Málaga al menos, no cierra, no hay estacionalidad, ¿no? Es abierto y, lógicamente, siempre deseando el mejor éxito. Se trata, queridos amigos, por tanto, de compatibilizar con este deseo nuestro de profundizar en esta problemática y acertar en el plan general, en esta modificación de los artículos referentes a uso turístico y residencial. Yo insisto en la idea de compatibilizar el dinamismo, la ventaja en generación de empleo del turismo. Venía en un medio de comunicación de ayer. Málaga es la única ciudad de la costa que estaba justamente teniendo datos estadísticos positivos del 25 respecto al 24, tanto en hoteles como en vivienda turística. Y eso queremos que siga siendo así, esa es la realidad, ¿no? Pero hacerlo compatible con que no se genere problemas en relación a lo que antes hemos comentado, pérdida de una oferta, disminución de una oferta, vamos a decirlo, en vivienda en alquiler de larga temporada, motivado por la doble cuestión, porque no existe una ley nacional que estimule esa oferta y porque existe esta otra salida, que como hay una gran demanda, un gran éxito de turismo, no solo en Málaga, en otras ciudades, pues evidentemente en el mercado, digamos, la oferta va a dar respuesta a la demanda, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido y tenemos. En definitiva, ese es un poco el tema, ¿no? A partir de aquí podemos profundizar más en los datos, en cómo nosotros hemos crecido en registrada 3 y pico, 3,82, pero mucho menos que la provincia, que ha crecido 10,54, o Andalucía, que ha crecido 11,51, en los últimos datos del año 24 al 25, o sea, demuestra que nuestras medidas han sido eficaces. Y eso, que la eficacia no se medirá del todo hasta que la Junta no vaya aplicando el desregistro, palabra que me he inventado esta mañana, o sea, quitar, borrar del registro aquello que, según nuestras normas, que deben ser respetadas y tenidos en cuenta, pues no debe ser registrado. Por otra parte, a partir de la publicación en el BOP, Boletín de la Provincia, del acuerdo de la Junta de Gobierno de mañana, en ese mismo momento la Junta no podrá registrar ni una más de las que tenga registrada. Y luego vendrá lo que podríamos llamar el análisis fino por parte de la Junta, que estamos seguros que lo hará, de todo lo que pueda ser registrado. Pero nosotros no estamos aquí haciendo ninguna apuesta porque haya menos o más. Lo que queremos es que estamos haciendo lo que hay que hacer. Hay que hacer
Hemos dicho una vez, parar, templar y estudiar y reflexionar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener un tiempo para ahora estudiar serenamente, pero intensamente, y con la mejor buena fe, qué es lo que le interesa a la ciudad en todos estos planos. El plano de los suelos urbanos consolidados, los suelos urbanos por desarrollar, de cara a esta demanda turística que existe. Siempre hemos dicho, alfombra roja para los hoteles, sobre eso profundizaremos y haremos estudios para ver cómo los hoteles generan empleo. Queremos empleo de calidad, bien pagado en todos los hoteles de Málaga, especialmente en esos hoteles que queremos de 5 estrellas, vamos a decirlo con claridad, queremos 5 estrellas para un turismo de calidad que necesita un empleo de calidad para que todos tengamos ese círculo virtuoso de la excelencia. Tenemos que ver cómo funciona el tema de los apartamentos turísticos también, porque no cabe duda que consumen suelo residencial en el futuro. Entonces, el análisis que se hará en el futuro. Ver esto que hemos mencionado antes, flex living, co-living, co-housing, cómo funciona, qué es lo más positivo de ello. Tratar de que los promotores vayan en la línea de lo más positivo para la ciudad, para que la ciudad tenga una capacidad de respuesta competitiva con las mejores ciudades del mundo, en el plano de la captación de talento y de retención de talento propio también. ¿Cómo podemos hacer que el talento de Málaga encuentre aquí respuesta residencial? Hemos puesto en marcha la operación de suelo dotacional para 1.600, el número dependerá, entre 1.500 y 1.700 viviendas para alquiler barato, que va dirigido a gente joven de Málaga, estudiantes, ya graduados, etcétera. Queremos, en definitiva, que mientras consolidan su carrera profesional tengan unos alquileres baratos. Y alguno podrá decir, eso puede venir también por de fuera. Nosotros lo planteamos para los que están empadronados en Málaga, pero puede haber en la ciudad otras ofertas privadas que se planteen, sé que en Madrid eso está ocurriendo, ese tipo de ofertas para talentos de fuera también, porque también importa que el talento de Málaga quede aquí y que seamos capaces de captar talento de fuera sin que incida negativamente en lo que necesita el talento local. No me extiendo más, creo que es suficiente con lo que he dicho para que podamos abrir el turno de preguntas que ustedes estimen oportuno. Y eso me permite además dar un par de sorbos de agua. Adelante. Sí, alcalde, comentaba usted que se acoge al decreto de la Junta para empezar una moratoria de 3 años para cambiar el PGO. Pero no nos dice específicamente cómo se va a cambiar el PGO ni exactamente qué motivación del decreto de la Junta del que se acoge el Ayuntamiento. Luego, segundo, hay actualmente unas 13.000 viviendas de uso turístico, creo que ha comentado, pero solo se comercializan unas 9.000, si podía dar de nuevo los datos, y sobre todo que nos contara en qué va a acabar esa modificación del PGO, en qué se va a mejorar para regular mejor lo que es el uso de las viviendas de uso turístico. Muchas gracias. Cosas. La segunda no la he entendido bien. La primera es, ¿qué razones ponemos para esto? ¿Razones de interés general? Sí. Está clarísimo. Sí, pero en el decreto exactamente, digamos, ¿a qué se acoge del decreto? ¿Qué hay de nuevo? O sea, una moratoria, pero acogiéndose ¿a qué? El decreto permite que el Ayuntamiento que consideremos que hay necesidad de hacer la moratoria, y es obvio que hay que hacer la necesidad, porque hemos hecho medidas y han tenido resultados, pero no todo el que esperábamos, evidentemente, porque se ha ido creciendo, menos de lo que crece la provincia y la región andaluza, mucho menos, pero sigue creciendo. Bien, es verdad, como digo, que entre la estadística de lo registrado y la estadística de lo real hay diferencia, pero eso hay que profundizar más. Y ese tiempo para profundizar no podemos hacerlo tal como estábamos, porque a pesar de unas medidas tan exigentes como es entrada independiente y como es zona saturada, ahora mismo en zonas saturadas se ha crecido de 43 a 53 en registradas. Pero si vamos a comercializadas, la estadística que nos dicen es que no, es que hay diferencia, que zonas saturadas con vivienda realmente comercializada habría 28 barrios. Pero todo eso habría que profundizar más. Por lo tanto, se lo digo como orientación, como inquietud, de que necesitamos tiempo para ver esa estadística, para que nuestra gente trabaje. No me pida qué es lo que vamos a hacer, pues lo que vamos a hacer va a surgir de estas reflexiones. Claro, dice, ¿qué van a decir ustedes? Caray, ¿quiere usted que yo tenga una bola de cristal y que yo adivine la suma de lo que van a reflexionar nuestros técnicos, que son magníficos, de todas las áreas, más el sector privado de Málaga? Y lo que nos inspire, palabra que encaja muy bien, cualquier modelo, cualquier ciudad que vaya por delante, si hay alguna. ¿No? Si las hay, encantado.
para ver dentro de España o fuera de España cómo abordan esta temática tan variada que le he puesto varios ejemplos, ¿no? Eso ya lo iremos viendo, Pilar, como es natural, ¿no? No, pues yo creo que ha quedado claro, hacer compatible la importancia del turismo. Nosotros el turismo somos netamente partidarios. Lo que pasa es que al mismo tiempo somos partidarios, como sabe, de que Málaga sea una ciudad avanzada tecnológicamente, al máximo, con iniciativas tan potentes como AIMEC y lo que puede venir de ahí, como la Fundación Innova y lo que puede eso ir generando y creando, como la atracción de más empresas que van a ir viniendo y que vienen, claramente, creando un ecosistema de innovación fabuloso. Pero el empleo fundamental hoy de Málaga y de la provincia está basado en el turismo, eso es una realidad. Y por tanto, plantear esa imagen positiva del turismo está detrás de nuestro propósito, está clarísimamente detrás. Lo que queremos es, en definitiva, que si hay algún efecto negativo, y señala uno, de la vivienda turística, es obvio que desde el primer momento se ve que estamos retirando las que estén comercializadas, inclusive las registradas, porque la registrada no puede alquilarla el que lo ha registrado para larga temporada, porque a lo mejor lo comercializa poco, pero ya interrumpiría, ¿no? Entendemos que hay que buscar esa compatibilidad y producir más oferta, insisto, en ventas y alquiler, cuestión en la cual venimos trabajando con una gran fuerza, como saben ustedes. No voy a recordar todas las medidas que las ha tomado la Junta, nosotros nos hemos apuntado enseguida, más VPO, porque la Junta lo permite en el decreto, cuando ya estaba calificado, y eso nos permite crecer de 1.100 y pico a 1.300 y pico, casi 1.400, en los suelos de Distrito Z y Cortijo Merino, y el suelo dotacional, que es un tema importantísimo, y que yo no recuerdo que haya habido una operación de esa potencia en toda España, en ninguna ciudad, en ninguna comunidad, que haya puesto suelo, 22 parcelas para hasta 1.700 si son de un dormitorio o 1.500 si fueran de 2 dormitorios, unas cifras muy importantes. Me queda por saber, alcalde, las viviendas turísticas que ya saben perfectamente que se comercializan y las que están registradas. Que ha dicho usted los números, pero no le he oído bien. Gracias. Los números, se los digo leyéndolo para que no haya fallo. Son 12.000 y pico, casi 13.000 las registradas. 12.754 y 8.596 las que en julio del 25 existe ahí una gran brecha, ¿no? Y antes no pasaba eso. El año 20 era al revés. Había más comercializadas que registradas. Daba la acción empresarial de la vivienda turística a la hora de iba por delante de la registrada. O no se habían registrado todas las que estaban. Fíjense ya los expertos que profundicen en ello, ¿no? Evidentemente. Es un tema complejo donde yo lo que pido es transparencia. Igual que hay transparencia mucha en el mundo hotelero, en el mundo de la vivienda turística, tenemos muy buena relación con ellos. Sería estupendo avanzar en ese conocimiento de todo tipo, de turistas, el origen, precios, etcétera, ¿no? Y no lo digo por lo de la tasa o impuesto turístico en la pernoctación, que también es un tema que lógicamente será muy bueno que se pudiera mover, que el Estado a nivel nacional, en el marco de la Ley de Haciendas Locales, permitiera que los ayuntamientos que estimemos necesario ponerlo, lo hagamos, ¿no? Igual que aquí es un decreto de ley de la Junta que dice a los ayuntamientos que consideren necesario que lo hagan. Aquí está Málaga haciéndolo, ¿no? Pues en la ley de Haciendas Locales sería igual, ¿no? Porque nos permitiría tener unos recursos no solamente para mitigar y paliar los efectos que antes hemos comentado. Ya saben que era para la mayor parte, si no 100%, ya diré por qué matizo eso, antes he dicho 100%, pero habría que dejar también un poco de dinero para el control, la inspección de la vivienda ilegal, para colaborar desde el ámbito local con el ámbito autonómico en el control de la vivienda ilegal que pueda estar ni registrada siquiera y en oferta de alquiler turístico, ¿no? Todo eso, recordémoslo, fundamentalmente era y sería, si tuviéramos eso en la mano, para subvencionar los alquileres de las familias con menos recursos que les cuesta pagar el alquiler, que no pueden pagar el alquiler, que tienen dificultades, para evitar desahucios, para evitar situaciones límite, ¿no? Evidentemente. Siempre hay personas que también tratan de hacer su esfuerzo, ¿no? Nos daría un margen muy potente, fabuloso. Y creo, sinceramente, que la mejor manera de defender el turismo, de blindar el turismo, es ir en esta dirección. El impuesto o tasa turística no perjudica al turismo, favorece el turismo. La imagen del turismo lo blinda de la crítica a veces demagógica, imprudente, irresponsable en el plano político, de algo que es esencial en la economía española. Pero para eso hace falta un marco legal.
sea nacional o sea autonómico. Lo digo con claridad. Si no hay nacional y puede haber autonómico, séalo. Pero en primer lugar digo nacional, ¿por qué? Porque es un problema nacional, no es un problema de Andalucía, es un problema de toda España. Hay 2 autonomías que ya tomaron la medida, Cataluña y Baleares, y hay ya los recargos municipales correspondientes, pero el resto de España no hay, que yo sepa, medidas autonómicas correspondientes. Y creo que eso sería bueno para justamente crear esa imagen, defender la imagen del turismo, ¿no? En Málaga, en definitiva, queremos ser coherentes, importancia del turismo, tratar de que sea compatible ese desarrollo turístico con respuesta a la demanda residencial, a la demanda de vivienda que existe, poder ser atendida, digamos, y al mismo tiempo favorecer el desarrollo de otros sectores para tener la diversificación económica más potente posible. Málaga lo puede hacer. Otras ciudades no sé. Málaga lo puede hacer. Lo tengo clarísimo. Igual que Málaga, el entorno de Málaga, el espacio metropolitano. Sí, una duda, alcalde. Se prohibió la inscripción en 43 barrios, pero luego ha dicho que estaba en 53 ya, digamos, por encima del 8%. No sé si esa prohibición, digamos, es efectiva ya en esos 53 o se quedaron en los 43 y lo único que hay un diagnóstico de que... Los datos que le he dado es que teníamos 43, hace un año ahora estamos en 53, de registrada, sí, por ese crecimiento leve. Pero que realmente, midiéndolo, la presión, ese 8% en viviendas comercializadas, comparado con el censo de viviendas que hay en cada barrio, salen 28 barrios, según los datos que tenemos. Tómenselo provisionalmente, porque lógicamente INARLAS, todo este tema, tendrá que profundizar más, y tenemos que profundizar. Hay, como saben, una plataforma a nivel nacional, que también creo que está suministrada por INARLAS, que permitirá todo esto, tener una estadística muy en vanguardia. Nosotros, abierto a que nuestra estadística de INARLAS, la empresa contratada, sea perfeccionada por la estadística nacional, la estadística regional. Aquí hay que trabajar juntos todo. Es un tema de interés nacional. Y Málaga es una ciudad que se pone en acción, no ahora por primera vez, ya tenemos 2 pasos dados, este es el tercero, es muy importante el que se toma ahora, y además, lógicamente, nos crea, la lógica consecuencia es inmediatamente ponernos, no por primera vez, pero a seguir reflexionando y acelerando la producción de ideas para ver cómo podemos dar respuesta algún día a la pregunta que hacía Piluki antes, ¿no? ¿Qué va a decir? Lo veremos en ese momento, clarísimamente, ¿no? Pero hay todo un proceso de trabajo serio que queremos abordarlo con el sector, con los especialistas. Aquí hay personas especialistas, encantado de que participéis en los grupos de trabajo, todos los medios de comunicación que quieran, que se consideren, en fin, con interés, con vocación de hablar, de pensar en el tema turismo, porque será un trabajo transparente, clarísimo, buscando el bien común, la suma del bien común de todos estos sectores, bien común del turismo, bien común de aquellos que necesitan viviendas, sea en compra, sea en alquiler, etcétera, en precio lo más razonable posible y haciendo lo posible. Yo me refería más bien a la medida que digamos que es vigente ahora. Si ahora mismo está prohibida la inscripción en 43 o en 53 barrios. Ahora está en 43, pero la medida en que ya hay 53 afectaría. O sea que la Junta, el mecanismo de la Junta hasta ahora viene siendo de hace años: usted me presenta un papel que declara responsablemente y le escribo. Y es así. Entonces, cuando nosotros hemos tomado medidas, le hemos dicho, bueno, señores de la Junta, a partir de este momento, miren si cumple lo que hemos dicho, y si no lo cumplen, vaya borrando. Y de hecho, tuvimos noticias que se habían borrado 1000 y pico. Lo que pasa es que se habrán inscrito más también. Por eso hay un ligero crecimiento, ¿no?, en el tema, ¿no? Por lo tanto, esos 53 la Junta tiene que tenerlo en cuenta. Pero ahora ya no, ya es igual. A partir de ahora, es ninguno. Es ninguno. Otra cosa, hay un mínimo para la moratoria, porque dice un máximo de 3 años, pero no sé si consideran que al menos sería un año, por ejemplo. El decreto marca ese límite de 3 años. Sí, marca ese límite y puede ser menos si somos capaces de tener la norma elaborada y aprobada definitivamente antes de los 3 años. Alcalde. A ver, adelante. Por aclarar, es que ha habido un momento determinado es que me he confundido. Hablaba usted de 43 barrios, que son los que establece actualmente la medida que está vigente, y me ha parecido que lo ha reducido a 28, pero no sé si tiene algo que ver. Es que no, me he hecho un lío, no sé si... ¿Perdón? ¿28 qué? ¿Barrios? Lo que ha crecido, sí, de 43 a 53.
A 53. A 53. Por el nivel, digamos, de saturación del 8%. Exacto. Vale, perfecto. A raíz de la actualización de la estadística. Eso es coherente, coincide con que hemos crecido un 3,8 en la estadística global, la ciudad. Pero démonos cuenta que la provincia ha crecido un 10,54 y en la región 11,51. Vale. Ha crecido bastante más, ¿no? O sea que el efecto de freno nuestro se nota. Pero, evidentemente, no se nota tanto como hubiéramos querido. Y nosotros, como estaba ya previsto, se venía hablando del tema, lo hemos ido anunciando conforme se ponía en marcha estas medidas, decíamos, pero el ideal es ir caminando en la fórmula de la moratoria que el propio decreto establece, y se ha elaborado un documento que tiene el fundamento jurídico, por eso no se ha hecho en un día ni dos, hay que elaborarlo sólidamente, contando todos estos hechos, de una manera, vamos a decir, más construida de lo que yo le he expuesto a ustedes, para que pueda ser perfectamente defendido ante cualquiera que diga, hombre, yo tenía un papel para presentar. No, mire usted, hay razones para que espere usted y reflexionemos todos juntos hacia dónde queremos que vaya la ciudad en esta materia. Alcalde, un par de cosas muy rápidas. Habla usted de, si no recuerdo mal, empezaron con las medidas, fue a principios del año pasado, cuando se empieza por parte del Ayuntamiento a tocar la puerta de la Junta de Andalucía para empiece a registrar aquellas que se estaban inscribiendo, incumpliendo las normativas o las medidas municipales. ¿Podemos saber exactamente cuántas viviendas ha pedido el Ayuntamiento de la Junta de Andalucía que se desregistren en este año y medio, poco más o menos? Creo que, más o menos, yo calculo que serán muy parecidas a las 1000 y algo que ellos han desregistrado, que petición. O sea, nosotros le hemos recordado lo que hemos aprobado para que vayan comprobando que todas las que hayan llegado en estos últimos tiempos tienen que ir cumpliendo esas normas, desde que lo hemos ido decretando, ¿no? Y por tanto no estaban en condiciones de ser registradas ya permanentemente, ¿no? O sea, me consta que todo eso a veces provoca recursos, genera un trabajo adicional. Esta aprobación de hoy anula esos problemas, si me permitís, esos recursos, vamos a decirlo de esa manera, creo, entiendo yo, y nos permite dedicar tiempo, los funcionarios de la Junta y los nuestros, a construir y a reflexionar sobre ese escenario de uso residencial y uso turístico, cómo podemos hacerlo el mejor posible para Málaga. En la modificación que están planteando, entiendo que es difícil desde el punto de vista jurídico, pero en ningún caso se plantea un carácter retroactivo de las medidas, es decir, si en el momento en que ustedes empiezan a tomar cartas en el asunto, que fue principios del año pasado, que había 11.000 y pico viviendas registradas por la Junta de Andalucía, no necesariamente comercializadas, pero sí 11.000 largas viviendas, esas van a estar sí o sí. Que no hay posibilidad legal de intentar desinflar esa bolsa. Bueno, lo de ahora es que no habrá ni una más durante 3 años o el tiempo que se tarde en tener los artículos del Plan General modernizados y adaptados al momento actual, ¿no? Ahora, respecto a la aplicación de los criterios anteriores, evidentemente que la Junta tiene que tenerlo presente. Si la Junta ha inscrito alguna vivienda después de que nosotros dijéramos entrada independiente o después de que dijéramos zonas saturadas, tales barrios, debe eliminar, desregistrarla. No, entiendo que no. La que se ha producido después de nuestra, no tiene ese efecto. Bien. Buenos días, Elena Lozano de 101 Televisión. Ha hablado usted de impulsar los hoteles de 5 estrellas, pero ¿qué va a pasar con los hoteles de menos estrellas? ¿También se prevé limitarlos, tal y como apuntó el gerente de urbanismo en noviembre? Y en segundo lugar, ha llegado al ayuntamiento las quejas de los vecinos de la urbanización Torres de Atalaya. Cuando yo hablo de los hoteles siempre hablo bien. Digo, los primeros hoteles. Pero de ese tema vamos a hablar más adelante, porque yo decía esta mañana en una pequeña reunión previa, tenemos que conocer exactamente la proporción de empleo que genera 100 plazas turísticas en hotel, la que crea 100 en apartamentos, 100 en vivienda. Y efectos indirectos también, todo eso, analizarlo, ¿no? Pero de entrada, los hoteles, la imagen que se tiene de ellos, que son más generadores de empleo que otras ofertas turísticas, ¿no? Y dentro de los hoteles, 5 estrellas, ¿por qué? Porque la apuesta de Málaga viene hace muchos años. Lo hemos dicho claramente, nosotros, como alcalde, los delegados correspondientes sectoriales de estos temas, turismo de excelencia. No queremos crecer en cantidad. No tiene sentido crecer en cantidad ilimitadamente, pero en excelencia ilimitadamente. Mientras más excelencia, más capacidad de gasto, mejor para la ciudad, es obvio. Entonces nos interesa, el hotel de 5 estrellas va unido al concepto
del turismo de excelencia, obviamente, que no va a ir a un hotel de 4 estrellas, pero el de 4 estrellas nos parece bastante bueno también, porque el de congresos, que es muy bueno, suele ir al hotel de 4 estrellas, suele ser así. Pero bueno, también va al de 5 estrellas. Yo creo que 5 y 4 son los ideales. Hay ya de 3, 2 y 1, no, van a seguir, no vamos a prohibirlo, no es lógico. Pero en la medida en que podamos facilitar más y estimular, es un tema de iniciativa privada, que la iniciativa privada se dé cuenta que ganando más, como es así, en un hotel de 4 o 5 estrellas, de 5 más que en de 4, lo normal es que haga de 5. Fíjese que muchas veces los hoteles funcionan como la bolsa. A más demanda, más precio. Puede haber un hotel de 4 estrellas que tenga un precio de 5, si la demanda lo está presionando, porque haga falta. Y en Málaga más de una vez nos hemos encontrado que no hay una oferta a la altura de la demanda. Hace muchos años, pero yo creo que más de 10 años. Habíamos empezado ya con el Palacio de Feria, tema de congresos, que el auxilio que me pedía, la que hoy es secretaria general de Turismo, se lo pueden preguntar a ella, Yolanda Aguilar, era hacer que los hoteleros construyeran más hoteles en Málaga, porque los congresos se nos iban, no cerraban acuerdos en Málaga, porque no encontraban hoteles que les reservaran plazas, y sigue siendo difícil. Los congresos, cuando van a traer 1000 congresistas, tienen reserva de 200 o de 300 o de 100 por lo menos, no 20 por aquí, 10 por allá. Pues a los congresistas les gusta, además de estar unidos en el congreso, estar unidos en el hotel, parte de ellos. Nunca vamos a tener un hotel capaz de acoger a 1000 congresistas, evidentemente, pero sí en grupos grandes. No había manera. Y se iban a ciudades como Sevilla que tuvieran una oferta hotelera mayor que Málaga. Eso se ha corregido en parte, pero seguimos estando por debajo de lo necesario, clarísimamente por debajo. Necesitamos muchos más hoteles. Y no cabe duda que la vivienda turística ha cubierto el hueco que han dejado los hoteles, que han tardado en construirse porque no hay tantas parcelas en Málaga. Nuestro centro histórico no es como el de Sevilla, de una parcelación muy idónea para ello. La misma Cartuja permite también tener parcelas para ello. Nosotros tenemos una ciudad distinta en ese sentido, ¿no? Y habrá que, en el plan general, que se va a poner en marcha también, eso no lo hemos comentado, en paralelo a esta reflexión de la parte de regulación turística y residencial, también la reflexión sobre qué plan general necesita la ciudad ahora para todos estos desafíos en materia de vivienda, desafíos en materia de movilidad, desafío en materia de logística, por ejemplo, desafío en materia de oficinas. Todos estos desafíos, ¿qué respuesta puede tener el plan general, ¿no? Que sea mejor que la que tenemos hoy y que no nos la paren, que no la paren en los recursos ante los tribunales. Permíteme esta. Sí, es que terminamos a los 3:15, cierto. Tenemos que terminar. Sí, como esta historia no termina hoy, como esto es un capítulo hermosísimo que abrimos a partir de mañana y va a tener un recorrido amplio, 3 años o algo menos, pero por ahí andará, y habrá meses y habrá ocasión, lo iremos viendo. Y yo les invito a quienes tengan interés, especialistas en esta materia, que se ofrezcan para los grupos de trabajo. Trabajaremos juntos por el bien de Málaga. Muchas gracias.